Hola, Mito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Quiero hablar sobre un tema que me acaban de pedir. Me acaban de pedir el tema de, acá está, en el tema de Teseo, ¿no? Estamos hablando acá sobre Teseo, sí, sobre Teseo y hemos trabajado bastante este tema, ¿no? Y hemos entendido muy bien cómo van las cosas, eh, cómo las cosas siempre son las mismas. O sea, como que no tenemos mucha chance, hemos visto, ¿no? Y tengo un suscriptor, ¿no? El hermano Harley nos ha pedido que hablemos sobre el tema de José y la esposa de Faraón. Sería buenísimo. Vamos a hablar entonces del tema de José, ¿ya? ¿Qué pasa con José? Sabemos que existen las 12 tribus de Israel, ¿ya? Uno de esos tantos hijos de Israel es José. Y José, pues, en la Biblia parece que le tiraba dedos a sus hermanos, o sea, los delataba, ¿no? Génesis 37:2. Estas fueron las generaciones de Jacob, ¿no? Habla de todas las generaciones anteriormente. Y posteriormente dice esto: José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea que eran, ¿sabes cómo era en ese tiempo? Pues por ahí se perdió una oveja, ¿no? La vendían y se quedaban con la plata, ¿no? Algo así. A esto se refiere con mala fama, ¿no? Cosas así, ¿no? Y como pues Jacob pues tenía un patrimonio tremendo, porque era un patriarca, un ganadero. O sea, en ese tiempo estos patriarcas pues tenían ganaderos. Si propio Abraham armó su ejército de 300 y tanto mozalbetes de su casa para liberar a Lot. Imagínate cuánta gente tenía a su cargo y cuántos ganados también tenía a su cargo para mantener toda esa gente. ¿Bien? Y este es Jacob, que es el nieto. O sea, cuánto ha crecido, ¿no? Pues ha crecido sobremanera entonces el patrimonio de la familia, porque el patrimonio se vendía, se medía en eso, en el ganado. Y con ese ganado se vendía y se conseguía oro, alhajas, todo eso, ¿no? Porque tienen un estatus, ¿no? Ahora imagínate lo que estaban haciendo los hijos, ¿no? Entonces José fue el predilecto pues, de Israel, ¿no? De Jacob. Y, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez, era el segundo, el penúltimo, perdón. El último era Benjamín, chiquito. Pero, pero el otro era José, pues que era el penúltimo, ¿no? Y que era más avesado, pero como digo, un tipo muy despierto, muy inteligente, ¿no? Entonces, eso le gustaba pues a Israel. Y le hizo una ropa de diversos colores, ¿no? O sea, una ropa, ¿no? O sea, le hizo una ropa. ¿Qué pasó? Cuando habla de este tema, la ropa de diversos colores, se está refiriendo a una ropa muy especial, que lo tienen los que no trabajan como obreros. Eso se está refiriendo la Biblia, ¿no? Cuando dicen diversos colores, ¿no? Hay rastros, hay pinturas, frisos que hablan de este tema de esta época, ¿eh? Eso. Es aquel que no hace el trabajo rudo. Eso es lo que, por eso Israel le da esa ropa a José. Tú no vas a hacer trabajo rudo, tú vas a vigilarme que estos no me estén robando. Es así. Entonces, como que eso molestó un poco pues a los hermanos, ¿no? Y, y- y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Ojo, que está, o sea, lo aborrecieron más todavía. O sea, ya le tenían mala leche a José hace tiempo, ¿no? Y ahora con el sueño, pues, fue quizás la gota que derramó el vaso. O sea, le tenían cierta envidia a José, y además que José no permitía que desaparezcan las ovejas, ¿no? Bueno, después ya viene la clásica escena del pozo, ¿no? Del pozo, cuando a José lo deciden quitarle su libertad y lo tiran en un pozo, ¿no? Cuando en el Medio Oriente se tira a una persona en un pozo porque se encontró un resto arqueológico del año 2000 antes de Cristo, y la dama del pozo, justamente del momento de José, o de unos siglos antes de José, ¿no? Pero al final las tradiciones no cambian de un día para otro, ¿no? Es la dama del pozo, sí. Ahí había costumbre de poner en el pozo a la gente, de tirarlos a un pozo para matarlos.
Es así. A José también lo tiran a un pozo, o sea, ya estaba todo decidido, pero Judá pues les hace cambiar de opinión a sus hermanos y les dice, mejor lo vendemos, ¿no? Ahora ya entendemos a qué viene todo esto, ¿no? ¿Por qué dice lo vendemos? Porque los hermanos están acostumbrados a vender todo, ¿no? A vender la propiedad de su padre y a sacar su dinerito, ¿no? O sea, ya estamos entendiendo. Entonces, por eso los hermanos accedieron a vender a José. No fue porque se sintieran mal, ¿no? Porque lo van a matar a José. No, no fue por eso, sino porque ellos les movía cutrearle, arañarle la propiedad a su padre. Y José no les permitía eso, les paraba señalando para evitar eso, ¿no? Entonces cuando le dice vamos a matar a José, lo tiran al pozo y el hermano dice no, mejor lo vendes, así como vendes las ovejas que le pagas robando a papá y te quedas con la plata, ¿no? Así también lo puedes vender a él, pues, ¿no? Ah, si no me había dado cuenta, dicen, ¿no? Y pues lo sacan a José del pozo, ¿no? Porque vienen unos ismaelitas que son caravaneros, son comerciantes, están en caravana y dentro de sus tantos artículos de comercio están los esclavos. Entonces lo sacan del pozo y lo venden como esclavo a José. Creo que era ya costumbre de ellos vender todo lo que había, ¿no? Y putrear, ¿no? Y raspar ahí, ¿no? Y ponérselo en el bolsillo. Entonces lo venden a José. De lo que José era el supervisor, ¿no? Que ya tenía ciertas calidades, o sea, era una especie de alfa, ¿no? O sea, el propio papá lo estaba convirtiendo poco a poco en un alfa porque quizás le dio cualidades a José. Entonces le da ese papel, ¿no? Pero de lo que estaba ya como alfa, lo ponen como esclavo, ¿no? O sea, los propios hermanos hombres, le dan el esto de esclavo, ¿no? Así, le dan el título de esclavo y lo venden como esclavo, el trato de esclavo. Pero el patriarca, el más macho, el papá, le daba a José el título de alfa. O sea, ¿quién tenía mejor visión? Ya, pero mira la visión que le tienen a José. Ahora, vamos a seguir. El Génesis 39, ¿no? Y descendió José a Egipto con los ismaelitas, ¿no? Que lo iban a vender allá como esclavo. Y lo compra ¿quién? Putifar, oficial del faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ya, quiero que entiendas un tema acá. Dice, lo compró Putifar, el oficial del faraón. ¿Qué significa? Que Putifar era eunuco. O sea, no tenía eso que necesitamos. no lo tenía, se lo habían quitado. El tema del eunuco es algo muy común en estos tiempos y aún en tiempos muy recientes. Era lo más común, sobre todo en este mundo antiguo, esterilizar a varones. Era bastante común. Más bien a José no lo esterilizaron, no tuvo suerte en ese punto, ¿no? Tuvo suerte, porque era lo común. En los mercados de esclavos, para preparar al esclavo para la venta, se le esterilizaba y después se le vendía. Y muchos morían en esa operación. Se hacía eso y muchos morían. Pero la mayoría quería esclavos eunucos. Ya sabrás por qué. Lo querían así. Acá tengo un artículo muy bueno sobre los eunucos. Es un artículo científico de tinte académico. Muy bueno, muy bueno. Habla sobre todo eso y cuando lo leo me acuerdo de todo lo que habla la feminazis. Lo mismo que pasaba en la edad antigua, también lo hablan ellas, pero ellas lo quieren revivir. Con casi las mismas palabras, ¿eh? Te lo digo, yo lo he leído el artículo, es un poco impactante, ¿no? Bueno, pero otro día hablaremos del tema de los eunucos, ¿no? De cómo quieren desmasculinizar al hombre ya orgánicamente, ya quirúrgicamente desmasculinizarlo, ¿no? Entonces, lo más probable es que Potifar sea un eunuco y tenga, por lo tanto, bastantes beneficios del faraón. Muchos se hacían ricos, pero para ser ricos, pues para tener esa cercanía, tenías muchas veces que ser así, o sea, tenían que castrarte. Es así. Acá dice capitán de los de la guardia, oficial del faraón, varón egipcio, ¿no? ¿Por qué le pone varón egipcio, no? Es uno de los hombres principales, ¿no? De ahí. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, es muy probable que Potifar sea un eunuco. Porque el faraón solamente permitía estos machazos, entre comillas, a eunucos, porque el eunuco, como no puede tener descendencia, no puede instaurar una nueva dinastía. Y lo importante aquí era tener la dinastía asegurada. Una vez que el faraón aseguraba su dinastía, ya estaba ahí.
pero un eunuco no puede asegurar ninguna dinastía. Por eso el faraón se acostumbraba a rodear de eunucos en su palacio. Y lo más probable entonces es que Putifar sea un eunuco. Ahora, ¿qué dice? Mas el Señor estaba con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio, ¿no? Sabemos que José era un esclavo ahora, ¿no? Pero en verdad, por más que le pongan ese estatus, él tenía esto de alfa. O sea, él estaba naciendo el pequeño alfa y el joven alfa estaba naciendo poco a poco. Hasta su papá se dio cuenta, por eso le dio el cargo de supervisor. Le dijo que ya no tenía por qué trabajar así en formas manuales. Temas de labriego, de pastor, ya no. O sea, le dio un traje, prácticamente le dio un terno y una corbata para ese tiempo. Porque ya se dio cuenta que tenía potencial. Es así, pero sus hermanos pues se dieron cuenta también de eso, pero tenían cierta envidia y no querían que alguien les haga sombra. Entonces dijeron, como esclavo le va a ser bajoneado, ¿no? O sea, esto es típico de los manginas que buscan bajonear al varón bien puesto. ¿No? O sea, es normal que los manginas tengan odio hacia un mitao. ¿Por qué? Porque un mitao se porta como hombre, como varón. No está manginizado, no está deconstruido, nada de eso, sino conserva su virilidad y su varonilidad intacta. Es parte de ser un mitao. Es así. O sea, no está atrás de ella ni nada de eso. Es un hombre. Entonces, es lógico que los manginas no quieran la prosperidad del mitao, que te pongan cargas. Eso ya es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque van a sentir cierta envidia, ¿no? ¿Por qué él se porta así? ¿Por qué yo tengo que estar así? ¿Te das cuenta? Eso es lo que le pasaba a José. Pues había que bajonearlo vendiéndolo como esclavo. O sea, bajonearle la moral a José. Pero para el varón, pues, una cosa no, esas cosas no lo influyen. Él sigue nomás de frente. Entonces, ¿qué pasaba? Vio su señor que el Señor estaba con él, ¿no? O sea, Putifar vio que el Dios de José estaba con él. Y todo lo que José hacía, el Dios de José lo hacía prosperar en su mano. O sea que José tenía mucha habilidad. Entonces, también se granjeó la predilección, ¿no? La simpatía de Putifar, así como se granjeó la simpatía de su propio padre, ¿no? Sobre sus demás hermanos. También le pasó lo mismo, ¿no? O sea, el que es gallo, donde quiera canta, como dicen los mexicanos, ¿no? Entonces así Putifar lo hizo el mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, porque era su esclavo, ¿no? O sea, le dio ese cargo, ¿no? Mayordomo de la casa, ¿no? Y cuando le dio el encargo del mayordomo de la casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa de Putifar a causa de José. Así fue todo lo que tenía, así en casa como en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Como vio que José era como Midas, que cada vez que José tocaba algo, lo trabajaba bien y aumentaba, entonces toma todo lo que quieras. Entonces, todo en manos de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, era un tipo guapo para su tiempo. Eso es lo que es. Y aquí esta parte, ¿no? Y dejó todo lo que tenía en la mano de José. La Putifar deja todo en manos de José. Ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Es así. O sea, no paraba atrás de él diciendo ¿qué haces? No paraba atrás de él mirándolo, ¿no? Como José paraba mirando a sus hermanos, diciéndoles que dejen de estarle arañando la propiedad a su padre, ¿no? Entonces, ahí donde tú lo ves, ¿no? O sea, lo trataba le daba cierta independencia a José. O sea, era un macho. O sea, era un alfa, le daba independencia a José. José, entonces, siempre era bien tratado. Donde quiera, era bien tratado. ¿Por qué? Por sus cualidades. Entonces, aconteció de esto que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y esa es la parte que me está explicando el hermano Tao, ¿no? No, Arley, ¿no? O Isaac, ¿no? Isaac. Entonces, aquí va la parte.
Ya, sucede que Putifar era un miembro del palacio, o sea, ella era la esposa de Putifar. ¿Por qué? Por la hipergamia. Está con un hombre del palacio, un funcionario palatino de confianza del faraón. Esa es la hipergamia de ella. Ahí está, es la hipergamia. Pero Putifar, pues, es probable que sea un eunuco. ¿Entiendes? Pero a ella no le importaba porque tenía sus comodidades. ¿Entiendes? O sea, la hipergamia iba hasta eso. Pero después viene José, que parece que podía reemplazarlo, porque ellas lo ven así, que él puede reemplazar a Potifar, ¿no? Y después ya vienen las intrigas palaciegas y todo eso, ¿no? Y ella ya quiere estar con José, es así. Entonces ella busca estar con José, ¿no? O sea, ella busca cambiar de este de marido, ¿no? pero siempre estando ahí con Potifar, ¿no? O sea, de otras palabras, busca al chico guapo, ¿no? Pero ella está casada con el proveedor, ¿no? Entonces, ¿qué hace José? José pues se niega, ¿no? José se niega, porque no, no pues ahí sí ya fue José, ¿no? ¿No? ¿Y qué le dice la mujer, la esposa de Potifar a su marido? Le dice, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo lo que hay en casa. Y dijo a la mujer su señor, ¿no? He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. O sea, no está tenso de que yo estoy haciendo cosas malas, ¿no? Él confía bastante en mí, dice. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, ¿no? O sea, él confía bastante en mí. Y dice, eso es lo que está diciendo José. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pues, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, ¿no? O sea, le ha dicho que puede administrar toda la casa, pero la única que no puede administrarla es a su mujer. Prácticamente le está diciendo eso, ¿no? O sea, ella quería decirle que como ella era parte de la casa, entonces él también... Entonces, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí en casa. O sea, estaba vacía la casa, ¿no? Y él fue a la casa a trabajar. Entonces ella lo agarra por su ropa y le dice para que duerma con él. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió fuera. O sea, se fue corriendo para evitar pues malos entendidos, ¿no? Entonces acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a la gente de la casa y le dice, ¿no? Mira, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. O sea, yo grité, ¿no? Quería violarme. O sea, prácticamente dice, José quería violarme y yo grité y se fue corriendo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, en otras palabras, hace una denuncia falsa. ¿Por qué hace la denuncia falsa la esposa de Putifar? ¿Por qué? Porque ha sido rechazada. El rechazo le molesta. Es así, le molesta. Odia el rechazo, ¿no? Del hombre que le gusta, ¿no? Cuando rechaza al hombre que le gusta, eso le molesta, lo ve como un insulto. Entonces ahí empiezan las denuncias falsas. Y eso es lo que pasa continuamente, ¿eh? Creo que en España eso es un pan de cada día. Un pan de cada día, ¿no? Es así, es la denuncia falsa, ¿no? Entonces ella da eso contra José porque se siente ofendida. Ofendida por la negación de José. Es así. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, dice, ¿no? Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo, ¿no? Le dije a Putifar, ¿no? Le dice, el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, dice, ¿no? Cuando ella misma fue la que se... O sea, ella, full mentira, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Cómo mienten, ¿no? Full mentiras, así. Y lo dicen tan bien, actúan tan bien, porque para eso son adistradas, ¿no? Actúan muy bien, ¿no? Eh, entonces, cuando oyó su señor las palabras de que su mujer le hablara, se molestó, ¿no? Entonces Putifar se deja llevar por lo que dice la mujer. Le cree y llama
a José, ¿no? Lo agarra y lo pone en la cárcel, ¿no? En la cárcel que tienen ahí para los esclavos en la casa, ¿no? Y después lo manda donde están los presos del rey, ¿no? O sea, lo manda a la cárcel, a la mazmorra del palacio, ¿no? Ahí está, lo manda ahí. Entonces, eh, entonces José es parte de eso, ¿no? Es víctima de una denuncia falsa. ¿Por qué? Por negarse a hacer algo ilegal pedido por una mujer. Esa misma mujer lo denuncia falsamente. ¿No? Porque la mujer es hipérgama. La mujer, esa hipergamia la hace estar con Putifar, que era posiblemente un eunuco, pero que era un tipo bien posicionado como palaciego, como funcionario palatino del faraón, ¿no? Pero también esa hipergamia le hace querer estar con José. Ya lo hemos visto en el caso de Fedra, ¿no? Que estuvo con Teseo y después quería estar con el hijo de Teseo, con Hipólito, ¿no? Y después a Hipólito le pone su denuncia falsa cuando Hipólito se niega, ¿no? O sea, no es que aquí la Biblia se haya copiado del tema de Hipólito y Fedra, sino que eso es algo muy común. Nadie se está copiando, sino que es algo que se da en la vida real. Por eso está acá. Y se da desde hace miles de años, ¿eh? O sea, la cosa como que no cambia mucho. Entonces, entonces cuando José va ahí a la cárcel, ¿no? A la mazmorra de palacio, ahí el, el que es jefe de la casa de la mazmorra también se da cuenta que José tiene cualidades, tiene potencial, ¿no? Y le entrega a José la mano de la administración, pues, de todos los presos. O sea, como te digo, pues, el que es gallo, donde quiera canta, ¿no? Entonces, José comienza ya a administrar la cárcel, ¿no? Como un preso más, ¿no? O sea, en ese tiempo, ¿no? No veía el príncipe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. O sea, tenía habilidad José. O sea, hasta en la cárcel lo tratan bien. Y solamente lo tratan mal por esas injusticias, ¿no? Cuando hay una injusticia, José es maltratado, ¿no? Pero donde quiera que entra, cae bien y logra sobresalir. Hasta en la cárcel del palacio logra sobresalir. Entonces, ¿qué pasó? Aconteció después de estas cosas que el maestresala del rey de Egipto y panadero habían pecado contra su señor, el rey de Egipto. El faraón se enojó contra estos oficiales, porque eran oficiales palatinos que servían a los temas de rey. Y los pone en la cárcel, pues a estos dos, a la maestresala y al panadero, los pone en la cárcel, ¿no? Justamente donde estaba también José preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la cárcel, ¿no? Y, y ambos, pues, funcionarios del rey de Egipto que estaban presos soñaron una misma noche un sueño, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Cada uno soñó un sueño distinto, ¿no? Entonces José va por la mañana y los vio tristes, ¿no? Y les pregunta, ¿no? ¿A qué se debe, ¿no? Ese estado de ánimo tan bajo. Y ellos le dicen, he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete. O sea, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces, el principal le cuenta su sueño, ¿no? Dice que había una vid delante de él, había 3 sarmientos, florecía, ¿no? Y siempre paraba floreciendo y saliendo uvas, ¿no? Y que el vaso del faraón estaba en su mano, que tomaba las uvas y las exprimía en el vaso del faraón y daba el vaso en la mano del faraón, ¿no? O sea, agarraba las uvas, las exprimía, llenaba el vaso y se lo daba al faraón, ¿no? Entonces José les dice, los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días el faraón va a levantar tu cabeza y te va a regresar donde estabas antes, ¿no? O sea, todo va a ser como siempre. Así le dice, ¿no? O sea, todo va a ser como antes. Y cuando eso pase, acuérdate de mí, le dice, ¿no? Que ten misericordia de mí cuando estés en buena situación, cuando regreses a tu buena situación de antes como funcionario del faraón. Y le comenta su historia, ¿no? Todo lo que han hecho con él.
¿no? Es así como y que no ha hecho nada para estar en la cárcel, que todo ha sido una denuncia falsa, ¿no? Todo le comenta, la tragedia de su vida le dice a este funcionario de palacio del faraón, ¿no? Entonces, el otro, el panadero, también le cuenta su sueño, ¿no? ¿No? Que había 3 canastillos blancos sobre su cabeza, ¿no? En el canastillo más alto estaban las viandas del faraón, ¿no? Lo que había hecho el panadero. Y las aves las comían del canastillo sobre su cabeza, ¿no? Entonces José le dice, ya, los 3 canastillos son 3 días. En 3 días el faraón te va a quitar la cabeza y lo va a hacer colgar de un madero y las aves van a comer la carne sobre ti, ¿no? O sea, y dicho y hecho, ¿no? Dicho y hecho, ¿no? El tercer día que era el cumpleaños del faraón, ¿no? Y pues hubo banquete, ¿no? Hubo banquete, ¿no? También dio banquete a los esclavos, ¿no? El faraón era generoso. También los esclavos también participaron del banquete. Y, alzó pues la cabeza de uno y la cabeza de los panaderos entre sus esclavos, ¿no? Y pasó pues lo que pasó. Hizo al maestro de sala, pues, lo hizo volver a su oficio, ¿no? Y siguió dándole al faraón el vaso, ¿no? El vaso con sus viandas, ¿no? En la mano. Y al panadero, pues, lo mandó, el faraón lo mandó colgar, ¿no? O sea, tal como dijo José, así fue. La maestra Sala le perdonó la vida y fue como siempre, y al panadero, pues, no, se cortó la cabeza. Pero el príncipe de los maestros Salas no se acordó de José, sino que se olvida de él, ¿no? ¿No? Entonces ahí es donde aparecen los sueños del faraón, ¿no? Y ya viene otro tema, ¿no? Los sueños del faraón, las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Y ahí ya viene otro tema, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que hemos visto de las denuncias falsas, ¿no? Las denuncias falsas, ¿no? José le habla a este señor de las denuncias falsas que ha tenido, pero cuando este señor es liberado, no se acuerda de él. Se acuerda de él recién al final, cuando ya el faraón tiene un sueño, ya le dice a faraón, ¿no? Acá hay uno que se llama José que también vio mi sueño y acertó, ¿no? Y ahí es donde ya empieza el ascenso de José, ya empieza a ser el administrador de Egipto, ¿no? El visir de Egipto, ¿no? O sea, el que es gallo donde quiera cantar. Es así, ¿no? Y, no, pero es una historia pues de la Biblia, ¿no? O sea, no siempre todos terminan tan bien como José. Ese es el tema, ¿no? Y sobre todo con este tema de las denuncias falsas, ¿no? No siempre terminas tan bien con el tema de las denuncias falsas. Es así. Entonces, es una historia, ¿no? ¿no? Que es una excepcionalidad lo que le pasa a José, ¿no? Una denuncia falsa, ¿por qué? Por justamente rechazar, por hacer lo correcto, por seguir él su propio camino. Por eso tiene tuvo su denuncia falsa. Ahí tienes tu premio, ¿no? Listo, ¿no? Tan bien que le estaba yendo, ¿no? O sea, él le va bien donde sea, ¿no? Pero siempre hay un problema en lo cual lo bajonea. Sí. Los manginas, los que son arrastrados, eso lo paran bajoneando, José. Cada rato, ¿no? Primero, ¿quiénes lo bajonean? Sus hermanos, ¿no? Que eran betas. Ahí está. Sus hermanos eran betas. No era exactamente digno de la confianza del patriarca para custodiar pues el ganado, la propiedad, ¿no? Sus hermanos eran betas. ¿Qué más? ¿Quién lo vuelve a bajonear? La mujer. O sea, tenemos el beta, que sus propios hermanos que lo bajonean. Lo bajonean hasta el grado de volverlo un esclavo y venderlo como esclavo. Y después tenemos a la mujer, a la mujer hipérgama que también lo bajonea a José. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, la masculinidad es atacada constantemente por los manginas y por las hipergámicas. Ellas son las principales. Esos dos temas son los principales. En nuestro mundo es el hombre deconstruido y la feminazis, ¿no? Y las que sin decirse feminazis en verdad lo son. Ese es en nuestro mundo los que siempre están bombardeando la masculinidad. Y eso es lo que le pasa a José. José es constantemente bajoneado, punzado
para que deje su masculinidad atrás, la masculinidad y sus valores como hombre atrás. Eso es, ¿no? Su fuerza, su vigor, ¿no? Su vigor moral, su vigor mental, siempre es bajoneado para que deje eso atrás, para que lo abandone y sea como todos. Y siga el camino de todos, ¿no? En su hacienda, ¿no? En la hacienda ganadera que tenía ahí los nómades, ¿no? Donde él vivía, que era gente muy rica, él tenía que dejar ¿no? Estaba siendo hostigado para dejar su masculinidad y seguir el camino de todos sus hermanos manginas. Tenía que seguirlo, ¿no? Para estar bien con el grupo, ¿no? El gregarismo, como se dice. Y cuando llega a la casa de Putifar, el eunuco, ¿no? Era un eunuco, entonces, ¿no? Su esposa Hipérgama también trata de que José deje su camino y siga el camino de ella, ¿no? Porque, o sea, que siga, porque ella tiene su plan, ¿no? Su plan es, tengo acá al eunuco y tengo aquí a mi criado, ¿no? El eunuco me da esto, el criado me da otra cosa, ¿no? Ese era el plan de ella. El plan de ella. Y José tenía que acomodarse a ese plan. Pero José no quiso. José siguió su propio camino. José no se acomodaba ni al plan de sus hermanos, que es cutreo las ovejas y me embolsico lo que vendo, ¿no? Y él no se acomodaba a ese plan. Él seguía su propio camino. Y en la casa de Potifar era ser el show favorito de la esposa, ¿no? Es así, ¿no? O sea, ser parte del plan de la esposa. O sea, tenía que seguir el plan de uno y de otro, ¿no? Y no seguir su propio camino. Y justamente eso de no seguir su propio camino le acarreó problemas para siempre menoscabar su masculinidad por parte de aquellos gregarios, ¿no? Los primeros gregarios eran sus hermanos manginas y la segunda gregaria fue la esposa de Potifar. Una mujer que de seguro vio que era común que las demás esposas hagan lo mismo, entonces ella también quería hacer lo mismo con el esclavo. Yo sé de temas que también hay, digo, ¿no? Yo a veces veo casos, ¿no? de bajas en el ejército, en la policía, de las mujeres de los oficiales, pues que con un suboficial, ¿no? Que están con un suboficial y todo eso, ¿no? Las mujeres de los oficiales están con suboficiales, ¿no? O sea, es una infidelidad es que hay, ¿no? Es así. Por eso a mí no me sorprende pues que la esposa de Potifar quiera estar con el esclavo de la pequeña hacienda de Potifar, ¿no? O sea, José quiso seguir su propio camino y tuvo eso. O sea, cuando sigas tu propio camino, va a haber esta gente que siempre intente petardear tu plan de seguir tu propio camino y quiera que tú seas parte de su camino de ellos. O sea, que estés en función de sus intereses de ellos. Como puede ser. ¿Entiendes? Entonces, eso es el tema de José y la esposa de Potifar. Eso es lo que podemos entender de este tema. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.